del mundo. Juan 3:16. El sermón de este mediodía es de esos sermones que o le cae bien o le cae mal. Pero no hay términos medios. Voy a decir cosas que a muchas personas no le van a gustar. Feliz Navidad. He titulado al sermón de este mediodía: ¿es suficiente creer en Dios? Es el mensaje. ¿Es suficiente creer en Dios? Y que no he comenzado y ustedes están así como a ver qué onda, pues, ¿verdad? Tírela. Vamos a repetir el versículo que todos conocemos de memoria y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que... Una vez más, que se oiga pues: porque de tal manera... Vamos a orar porque quiero pedir a Dios que bendiga este mensaje en nuestros corazones. Señor, al predicar tu palabra, pedimos al Espíritu Santo, que es el único que puede convencernos de juicio, de pecado, el único que puede mover las conciencias, que este mensaje pueda bendecirnos y también aquellos que han de escuchar por las redes sociales en el futuro. Háblanos al corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana yo tuve una conversación con mi barbero y yo le preguntaba: ¿y tú crees en la eternidad? Me comenzó a decir una serie de cosas este hombre, él es chino, una serie de cuestiones, y por último yo le dije: mira, independientemente de que tú creas o no, aquellos que creemos en Dios y conocemos la Biblia sabemos que cuando nos muramos, el día que nos muramos, solamente hay dos lugares donde podemos ir: o al cielo, que es la presencia de Dios, o al infierno, que es un lugar de tormento. Es un lugar que arde con fuego y azufre. Yo estuve el año pasado en Nicaragua y un pastor me llevó al volcán a ver ese volcán. Bueno, de hecho lo hacen a uno parquear su vehículo de retroceso por cualquier cosa, le dicen a uno. Pero yo vi la lava, hermanos, es algo terrible. Y déjeme decirte algo: lamento muchísimo que en los púlpitos hoy en día no se hable de este tema que es tan real todos los días. Cuando alguien le diga a usted: no, si el infierno está aquí en la tierra, eso, hermano, es un invento del hombre. Dios habla de la existencia del infierno. Y el día que usted se muera, o que yo me muera, solamente hay dos lugares, no hay lugares intermedios. No existe el purgatorio, hermano. De acuerdo a la Biblia, no existe el purgatorio. El limbo, el lugar donde se creía que iban los niños. ¿Por qué? Porque el Vaticano lo dijo así hace 1000 años. La gente lo ha creído, y hace 15 años o 20 años el Vaticano tuvo que pedirle perdón al mundo para decir: ¿saben qué? Nos acabamos de dar cuenta que no existe. Nosotros lo hemos sabido de toda la santa vida, que no existe porque no está en la Biblia. O usted va al cielo ante la presencia de Dios, o usted va al infierno. Y escuche, independientemente de qué es lo que usted piense, independientemente de qué es lo que usted crea, independientemente de cuál sea su filosofía, de cuál sea su punto de vista acerca de la religión, independientemente de lo que usted crea, la Biblia, la palabra del Señor dice que hay un cielo a donde van los redimidos por la sangre del Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, y hay un infierno donde van todas aquellas personas que han rechazado el nombre del Señor y no depositaron su fe y confianza en Él.
Juan 3:16 es el versículo más conocido en el mundo. Lo encontramos en grandes pancartas, en camisetas, en cuadros, en libros, en estadios incluso. Me atrevería a decir que no existe un tratadito de evangelismo en el mundo que no lleve Juan 3:16. Pero déjeme decirle, hermano, que este versículo se ha explicado tan a la ligera que ha confundido a más personas que las que le ha dado luz. Y le explico por qué. Porque hay miles, pero miles de gente que usted los encuentra en la calle y usted les pregunta: disculpe, si usted se muere hoy, ¿a dónde va? ¿Sabe qué dice la gente? No, pues la verdad que yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Y como yo creo en Dios, y como me dijo mi barbero ahora, yo no he matado a nadie, me dijo. Imagínense, yo no he matado a nadie. Yo creo en Dios. Y como yo creo en Dios, entonces voy al cielo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: para que todo aquel que en él cree. ¿Verdad que eso dice el versículo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero hay un problema. Este versículo se ha sacado del contexto. Este versículo es parte de una conversación que tuvo Jesús con un principal judío que se llamó Nicodemo. Acuérdense que la Biblia no fue escrita por versículos ni capítulos. Eso lo hicieron las sociedades bíblicas para que a nosotros se nos haga más fácil encontrar los pasajes. Pero la Biblia, esto es una historia. Si yo le cuento a usted una historia de principio a fin, usted no puede tomar solamente 3 líneas de la historia y hacer una teología de esas 3 líneas. Usted no puede tomar esas palabritas y hacer una doctrina de esas palabritas. No se puede. El pasaje, porque mira, cuando la gente dice: no, si yo creo en Dios, yo le aseguro que usted tiene en su casa algún diablo viviendo y cree en Dios también. Le aseguro que ese cuate que llegó a las 4 de la mañana endrogado y todo borracho, pregúntele: ¿y tú crees en Dios? Yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pues tengo una noticia para usted. Santiago 2:19 dice así: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen. Es decir, no hay ninguna novedad que una persona diga: yo creo en Dios. Los demonios también creen. El mensaje se llama: es suficiente creer en Dios. Es el mensaje. El versículo 16, Juan 3:16, es una conversación, repito, que Jesús tuvo con un hombre que se llamó Nicodemo. Si nosotros tuviéramos que preguntarnos: pastor, y la conversación, fíjate, este es un estudio real de una enseñanza bíblica. Pastor, Juan capítulo 3 del 1 al 16, ese versículo que tenemos ahí enfrente, ¿de qué nos habla el pasaje? Si usted quiere saber de qué nos habla el pasaje, ¿sabe de qué nos habla? De nacer de nuevo. ¿Sabe de qué trata este pasaje de la Escritura? Trata de, fíjate, 2 cosas. Trata de ver el reino de Dios, ojo, y entrar al reino de Dios. De eso habla el pasaje. El pasaje no habla de creer nada más. Echemos un vistazo al versículo. Juan 3:1. La conversación de Jesús con Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Al decir principal entre los judíos, nos está hablando de que este era un hombre importante, un noble importante. Fariseo. Este no era aquí Chepetrompo de la esquina. Este era un doctor de la ley. ¿Ok? Versículo 2 dice que vino a Jesús de noche. ¿Por qué vino a Jesús de noche? Bueno, era fariseo, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer un fariseo visitando al maestro? Entonces voy a ir de noche para que nadie me vea. Se llamaba Nicodemo, era principal, vino de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y el Señor en el siguiente versículo le dijo: papadito, no tengo mucho tiempo, vamos al grano. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sabe qué implica? ¿Sabe qué hay escondido aquí? Nicodemo
yo sé por qué me he venido a buscar. Nicodemo, yo sé por qué viniste. Porque en tu interior hay inquietudes espirituales que tienen que ver con el reino. Por eso me has venido a buscar. Porque la ley ya la conoces, tú eres un doctor. Entonces mira, no perdamos tanto el tiempo. Déjame decirte algo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué pasa con el que no nace de nuevo? El sermón se llama ¿es suficiente creer en Dios? Is it enough to say, I believe in God? Is that enough to go to heaven? To see the kingdom of God? Se lo voy a decir en francés ahora, espérese. No me crees, Pati, ¿verdad? El pasaje nos habla de ver el reino, de entrar al reino. Ver el reino, entrar al reino. Ver el reino, entrar al reino. ¿Quién puede ver el reino de Dios? ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? El que cree. Pero el pasaje no habla de eso. Insisto, Juan 3:16 es un versículo extraído a la fuerza de un pasaje que tiene 15 versículos, 16 versículos. Mire, crea, claro, porque si yo le digo a la gente, mire, usted nomás crea y ahí vamos a ver qué pasa, hombre, es bien fácil. Pero el evangelio no es así, mis amados hermanos. En las iglesias hay creyentes y discípulos. Creyentes, aquel que viene y se va, el 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 que viene y se va. Ese es un creyente, cree. Discípulo es aquel que sabe que hemos sido bendecidos para bendecir. Sabe que yo tengo dones y esos dones, dice la palabra del Señor, que tengo que utilizarlos para la bendición del cuerpo de Cristo. Eso dice la Biblia. Pero ahora vivimos en tiempo, repito esto, es una crisis de engaño. Personas que simplemente no, si yo creo en Dios, no, también el diablo cree, se lo acabo de demostrar. No se trata, no es simplemente decir yo creo en Dios. Mire, váyase a una cárcel. Pregúntele a toda esa gente que ha matado, pregúntele a toda esa gente que ha hecho barbaridades en este mundo. Levanten la mano los que creen en Dios, todos la levantan. Es suficiente creer en Dios nada más. El versículo 3 dice, el que no naciere de nuevo, listen to this, escuche, el que no naciere de nuevo, dice la Biblia, no puede. Hermanos, si una persona no ha nacido de nuevo, ¿puede ver el reino, sí o no? Dice la Biblia, no puede. Pero yo creo en Dios, no puede. Pero yo he pasado en una iglesia 10 años, no puede. Pero yo pasé en una iglesia 20 años, no puede. Lo dice Dios. No importa qué pastor en este mundo le haya dicho lo contrario. Dios dice que si usted no nace de nuevo, Dios dice, I'm sorry, usted no puede. Hay algunas personas que dicen, no, cuando uno se muere, cuando uno muere hay una sola cosa, la importante, una nada más en todo este mundo y en todo este universo. Nació usted de nuevo, eso es todo. Y nacer de nuevo significa que mis pecados han sido lavados con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Nacer de nuevo significa que yo he confiado en mi Señor. Nacer de nuevo significa que yo vivo para Dios. Nacer de nuevo significa que si vivimos, para Él vivimos. Que si morimos, para Él morimos. Nacer de nuevo significa que con Cristo estoy juntamente crucificado y que ya no vivo yo, mas Él vive en mí. Y que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Eso es nacer de... Creer en Dios, eso lo dice hasta el demonio más grande que encontramos en la calle. Váyase a los peores lugares de este mundo. Pregúntele al Chapo si cree en Dios. Pregúntele a otra, ¿usted cree en Dios? Entonces la pregunta es suficiente creer en Dios? Si el pasaje de la Escritura me está hablando de ver el reino de Dios. Versículo 3 habla de ver. Versículo 4, Nicodemo le dijo, mira, porque aquí, ¿verdad? Oye, Lucas, no encaja la cosa. Me estás diciendo que tengo que nacer de nuevo y que me meto otra vez en el vientre de mi mamá. Y el Señor le dijo, ¿cómo puede, dice Nicodemo, cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar
por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu. Ahora, aquí viene la otra. Primero no puede ver y ahora no puede entrar. Ay, ay, ay. El problema de este mundo es que hay dos problemitas de este mundo. ¿Okay? Uno de los problemas es lo que la gente cree, el evangelio según San Yo. Es que lo que yo creo, es que lo que yo pienso, es que para mí. En primer lugar, ¿quién le está preguntando? Para comenzar, esto, lo que Dios quería que nosotros supiéramos, ya está aquí. Dios no le dice, a ver, vamos a ver qué piensan los de este lado y qué dicen los de aquí, qué dicen los. Eso a Dios lo tiene sin cuidado. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Esta es su palabra y es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas. Discierne las intenciones del corazón, discierne los pensamientos. Esta es la palabra bendita de Dios. ¿Qué es lo que usted cree? ¿Qué es lo que usted piense? Eso tiene sin cuidado a la Biblia. Ya Dios nos dijo cómo son las cosas y las cosas son como Dios dice. La Biblia no es para debatirla. La Biblia no es para hacer un fórum aquí para ver quién piensa qué. La Biblia es para creerla y obedecerla. Ese es uno de los problemas serios que tenemos hoy en día en el mundo. El evangelio según San usted, como usted concibe las cosas, como usted cree que son las cosas. Y en segundo lugar, el problema más serio todavía es el hecho de que la gente hoy en día quiere un evangelio light, a su manera, my way, como Frank Sinatra. I want a gospel my way. ¿Ok? Como yo quiero, como yo digo, como yo pienso, como yo concibo las cosas. Y eso no puede ser así. ¿Será que es suficiente con creer? Ahora, el Señor dijo estas palabras en el versículo 5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, simple y sencillamente, escucha iglesia, no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, la respuesta de Jesús fue categórica. La respuesta de Jesús fue puntual, exacta, precisa, específica, clara. Si tú no naces de nuevo, no puedes entrar. Y se acabó. No puede dar mordidas para entrar. Usted puede ser un gran filántropo, así no entra la gente. Usted puede haber ayudado a muchas personas, así no entra la gente. Usted puede haber sufrido mucho en este mundo. No se entra por sufrir. Nuestras obras son como trapos de inmundicia. Nadie puede entrar a la gloria por haber hecho algo en la tierra. Nadie. La respuesta del Señor fue categórica. Pero es que mire, no naciste de nuevo, no puedes. Pero es que fíjese que yo serví en la escuela dominical. Naciste de nuevo, si no, no se puede. Pero es que fíjese que yo tocaba la guitarra. Si no naciste de nuevo, no se puede. Pero mire, yo tenía casa de oración. Si no naciste de nuevo, no se puede. Lo dice Dios. Lo dice Dios. Hay que nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué significa? Nacer del agua y nacer del Espíritu. A lo largo de las generaciones se han dado cantidad de explicaciones al respecto. Algunos llegaron a pensar que se refería a la placenta porque tiene que ver con nacer y que la criatura está metida. Muchas cosas se han dicho, pero es importante entender que cuando se habla del agua en el Antiguo Testamento tiene que ver con purificación y limpieza. Cuando se habla del agua en el Antiguo Testamento se habla de purificación y se habla de limpieza. Nacer del agua, porque estas son las dos condiciones. Hay que nacer del agua, purificación y limpieza. Ezequiel 36:24. Dice, me llega. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, dice la Escritura, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Limpieza, purificación.
El agua tiene que ver con limpieza y purificación. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, agua y espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, una vez más. Y por él, ¿el qué? Lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. Lavamiento y el Espíritu Santo una vez más. El salmista, Salmo 119, versículo 9, hizo la pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es: con guardar tu palabra. En Juan 15:3 nos dice la palabra de Jesús: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra limpia. ¿Y cuál es la grana de estar metidos ahí en la iglesia? Porque la palabra del Señor limpia. Por un lado, por otro lado, ya vamos a ver más adelante. Hermanos, en la gran comisión el Señor dijo que fuéramos por todo el mundo predicando el evangelio, haciendo discípulos, ¿verdad? Y luego dice, enseñándoles, dice la palabra. Hay varias razones por qué tener que estar en la casa del Señor, que las da Dios, no es los pastores. No es el deseo del pastor de tenerlo a usted metido aquí. Tenemos que venir a la casa del Señor con un propósito específico. La palabra, una vez más, la limpieza. La palabra te limpia. La palabra te limpia, te purifica la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Sabes por qué te limpia y te purifica? Porque esta palabra es viva y eficaz. Es viva y eficaz y te limpia. La palabra. Ahora, la palabra te da conocimiento, pero el Espíritu te vivifica. Y las dos cosas son juntas. Una persona que dice haber recibido a Cristo, pero su vida no ha sido purificada y no se ven muestras de cambio por medio del Espíritu Santo, no ha nacido de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, dice Dios, no puede ver, no puede entrar al reino de los cielos. ¿Está conmigo? Pero pastor, ¿y cómo es eso? Mira, el viento sopla. No sabes ni de dónde viene. No sabes para dónde va exactamente. Pero sí puedes ver su efecto. El Espíritu es igual, porque esa explicación la dio Jesús. Él mismo le mencionó eso. Si usted regresa conmigo al versículo 7, el versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere. Mire usted. Oye su sonido, ¿verdad que se oye? Un día de estos, como estuvo de terrible la cosa aquí, ¿no es cierto? Oye el sonido, ¿verdad que sí? Hasta agüite le da uno, ¿verdad? Así, se va a levantar el techo. Ni sabes de dónde viene, ni sabes para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y el siguiente versículo da la explicación. ¿Cómo puede hacerse esto? Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? No, bueno, hoy te lo explico. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibimos nuestro testimonio. Y luego sigue el Señor dando la explicación. El Espíritu de Dios funciona de esa manera. Ahora, dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Bueno, le voy a decir algo. Esta pregunta se puede hacerse a la persona, pero póngame atención. Mire para acá. Esta pregunta yo se la puedo hacer directamente a usted, pero la vida me ha enseñado que no somos honestos para contestarla. Entonces, lo mejor es hacerle la pregunta a la persona que vive más cerca de usted.
¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Le llegó a usted ese meme donde está la esposa y el esposo con el psicólogo? Y el psicólogo pregunta: ¿quién manda en su casa? Y la mujer pellizca al hombre y le dice: decirle que yo. Decirle que tú. Pregúntese. ¿Usted quiere saber si yo he nacido de nuevo? A la persona que le debe de preguntar usted es a mi esposa, que ha estado 30 años conmigo. A ella tiene que preguntarle usted. ¿Usted quiere saber? Pregúntele a mis hijos, que son los que saben verdaderamente quién es uno. Pregúntele a ellos. Y si usted es del tipo de persona que en este momento, mientras me está escuchando a mí, está rogándole a los ángeles, arcángeles, serafines que termine ya, porque está incómodo, o usted conteste en su interior: a mí me vale, no puede entrar en el reino de los cielos. Y si usted dice: pues a mí qué me importa si no entro, pues se la van a perder. Es un lago que arde con fuego y azufre. Es un lago que arde con fuego y azufre. Mi pobre hermana Gloria ahora me dijo: ay, pastor, míreme, queme. Mi pobre se quemó la hermana. Imagínate quemarse todo en el infierno. Y otra cosa más, los cuerpos van a estar preparados para estarse quemando y sufriendo el resto de la eternidad. Pero ¿y por qué tanto? Porque la sangre de Cristo fue derramada para el perdón de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que usted viva como se le ronca su santísima gana, no en este mundo. Del agua y del Espíritu. Del agua y del Espíritu. Yo sé que hay personas, y es más, quiero decirle algo. Si hay personas que lo que yo le estoy diciendo en este momento ni le va ni le viene, le voy a decir algo que muy pocos pastores se lo van a decir en la vida. ¿Ok? Esto que usted está escuchando, para que usted lo haga suyo, tiene que serle dado por el Padre Celestial. Esto tiene que serle revelado por el Padre. Así como le dijo Jesús a Pedro: esto te lo reveló mi Padre. Esto no es de carne y sangre. Si usted está escuchando esto y le da igual, o es indiferente a lo que esté escuchando, o le entra por aquí y le sale por allá, gracias por estar con nosotros. Gracias. Pero usted, mi hijo, le podrán predicar 1.5 millones sermones en esta vida y usted jamás va a doblegar su corazón a Dios. Porque usted ya decidió, preconcibió vivir su vida y hacer las cosas como usted se le roncan su santa y regaladísima gana. Mire, mi propósito en este día no es cambiar su vida. No, hombre, no friegue. Yo no puedo cambiar la vida ni una mosca. La vida las cambia el Espíritu Santo. Usted no puede resistir a esta palabra, porque usted, al resistirle a la palabra, le resiste al Espíritu Santo. Pero vuelvo a la pregunta: ¿es suficiente decir yo creo en Dios? Ah, no tenga pena, hombre, mire, bienvenido, entre al gozo de su Señor. Entonces también habría que decirle a los diablos que entren. También a los demonios hay que darles entrada, porque ellos también creen en Dios. ¿Es suficiente creer en Dios entonces? Ahora, ¿cómo los tengo? Falta. Ok. Vamos a regresar a Juan 3. Porque claro, va Juan 3:16. Yo les pregunto todo: porque de tal manera amó Dios al mundo que chévere, qué bueno, es bonito aprenderse textos de la Escritura. Pero ahora quiero que veamos Juan 3:7. ¿Qué dice ese versículo?
Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hay una pequeña situación en este versículo. Quiero que le ponga atención. Hay una pequeña situación. Nosotros decir es necesario nacer de nuevo, se entiende. Pero en inglés, si usted le dice a alguien, you must, ¿verdad que es más pesado? ¿Verdad que es más fuerte? Así está en inglés. Porque no hay otra palabra en español para traducir el you must. Claro, hay una versión, la 1960, lo que tenemos enfrente. No te maravilles de que te dije, os es necesario. New King James Version. Do not marvel that I said to you, you must be born again. New International Version. You should not be surprised at my saying, you must be born again. Es fuerte, es enfático, es necesario, es preciso, es imprescindible. Escuche, es obligatorio. Usted debe nacer de nuevo si quiere entrar en el reino de los cielos. You must. No es lo mismo de decirle al niño, debes arreglar tu cuarto. Ok. No, you must. Tú debes, es necesario, tienes que, si no, forget it. Habrá pasado una eternidad metido en una iglesia. Nadie se salva por ir a una iglesia, hijo mío. Nadie. Se salva la persona por depositar su fe, confianza en el Señor, hermano, por creer en Dios y nacer de nuevo. El creer es el primer paso que uno da. ¿Está conmigo? ¿O sea, es necesario nacer de nuevo? Ah, pero usted dirá, no, pastor, pero no, momento. Yo creo en Dios. Bueno, le voy a dar otro versículo entonces. Mateo 7:21. Nos está hablando la palabra este día. ¿Qué dice la escritura? O sea, hermano, miren, en 40 años que tengo de evangelio, yo he visto personas apasionadas por Dios. Apasionados por Dios, apasionados por el evangelio, apasionados por el reino, apasionados. Yo he visto personas que ahí vienen el día miércoles, ¿verdad? Batallando, que vienen de otra. He visto gente apasionada y he visto gente indiferente también. Vamos a ir a la iglesia. Estoy un poquito cansadito. Vete tú. Ahí voy yo el domingo. Está bien. Jamás en su vida algo de decir voy a servir a Dios. Porque acuérdese, a Dios hay que amarlo, adorarlo, servirlo. A Dios hay que amarlo, adorarlo, servirlo. Hay que amarlo, adorarlo, servirlo. Y hay personas que ni lo aman, ni lo adoran, ni le sirven. Pero yo voy al tabernáculo. La pregunta del sermón: ¿es suficiente creer en Dios? ¿Es suficiente quedarse un domingo en su cama, usted acostado, diciendo no, yo creo en Dios, pero hoy juega el América? No, aquel vino al culto a mediodía, ¿verdad? ¿O no viniste? Ay, Dios mío, cambiemos de tema mejor, papá. Te pregunto, porque la pasión tiene que ver con eso. Cuando usted está enamorado, hace mucho ya, mija. Mira, yo seguía un equipo en aquel entonces. Pero si tu equipo favorito va a jugar o tenés que salir con la muchacha, papá, te vas con la muchacha. Cuando hay pasión, cuando hay amor, cuando todavía sientes esas mariposas, ¿verdad?, que te batallan ahí, que el equipo que vos seguís no te dé esas mariposas, pero las susodichas sí. Entonces, porque hay pasión. El evangelio es igual. Pero se habla de que 1/3 nada más,
Un tercio de la gente que dice creer en Dios son gente apasionada por el evangelio. ¿Sabe usted que un 30% de todas las iglesias son las que diezman? 30%. 30% de todas las iglesias. Las demás dicen que creen en Dios, pero no honran a Dios con lo que Dios les da. O sea, es una manera de creer un poquito rara, ¿verdad? Porque digo, si Dios me dice que es lo que tengo que hacer, pues hay que hacerlo. Pero es así. ¿Será creer suficiente? Ahora dice el versículo: no todo el que me dice Señor, Señor. Acuérdense, el pasaje de Juan capítulo 3 versículos del 1 al 16 nos habla de ver el reino de los cielos y de entrar el reino de los cielos. No solamente es creer, es nacer de nuevo, nacer del agua, nacer del espíritu. Es un nuevo nacimiento. Pero hay personas que dicen que creen, pero vamos a ver qué dice el Señor Jesús al respecto. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y entonces, ¿quién va a entrar? Pues, ¿cuál es la respuesta? El que hace la voluntad del Padre. Me encanta esta palabra a mí. El que hace la voluntad del Padre. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario leer la palabra para tener más conocimiento de Dios. Es necesario tener comunión con Dios para poder crecer. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice el versículo 22, muchos, hermano, ojalá usted no sea parte de esos muchos, ni yo tampoco. Me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Sabe qué? Porque por naturaleza el ser humano es así. En el momento del agüite, ay, Señor, Señor, Dios mío, no, si tú sabes, Señor, perdóname todo el tiempo que he estado apartado de ti estos 44 años, pero ya aquí estoy, Señor. Claro, por supuesto que sí. He ahí el detalle. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y mire usted, no profetizamos en tu nombre. ¿Qué quiere decir eso? Yo le hablé a otras personas de Dios. En tu nombre incluso echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les declararé, nunca os conocí. Yo no sé quiénes son ustedes. Pero si yo creo en ti, pero si también el diablo cree en mí. Los hacedores de maldad creen en Dios también. No es suficiente solamente creer, hermano. Usted ha quebrantado los mandamientos divinos. Usted necesita confesar a Dios su pecado, pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque hemos ofendido su santidad, su gloria. Es por eso que cuando una persona va a hacer la oración del penitente, tiene que reconocer que ha pecado delante de Dios. ¿Qué mal ha hecho usted en esta vida? Pues entonces usted ha dañado la gloria del Señor. Tiene que confesar sus pecados, arrepentirse de sus pecados y buscar al Señor de todo corazón. Es que, hermano, a Dios hay que amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza, con toda la mente. En la tarde a las 6, a la tercera parte de ustedes, les voy a predicar el sermón que se llama Creer o Seguir. Creer o seguir, a la tercera parte de ustedes. Yo no me critique, porque yo le comencé diciendo que este mensaje, bueno para algunos, malo para otros. Un día después de un sermón me dijo una persona, y no pude haber escogido otro tema. No. Entonces, nunca os conocí. Me gustaría terminar con un versículo que es con el que voy a comenzar en la noche. Juan 10, versículo 27. Este versículo me encanta. Yo le quiero contar algo a usted. No, mejor no. Pero te voy a decir algo. Escúchame esto. Es muy probable, hermano, es muy probable que
que quizá yo no conozca su nombre, es probable. Pero si hay una cosa que a mí me emociona, es que Él me conoce. Qué lindo y qué emocionante es para mí que Dios me diga: David, hijo mío. Qué emocionante que el Dios de la gloria me diga: David, hijo mío, aunque sea para regañarme. Qué emocionante, porque el versículo que acabamos de leer hace un minuto, Él dijo: no os conozco. No os conozco. Pero Señor, mira, acordate, yo vivía allá en la 44 y la Night. No os conozco. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Y hermanos, yo pienso que el evangelio hay que tomarlo con la seriedad que merece. El evangelio no es para jugar con él. El evangelio no es para: yo prefiero mi trabajo más que a Dios. Yo prefiero mi empresa, yo prefiero mi negocio más que al Señor. El evangelio no es para decir: no, yo mejor me quedo en la casa porque a mí no me gusta. Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Hay que conocer a Dios. Y no son los términos nuestros, son los términos de Él. No es como yo concibo. No es el evangelio según San yo. Es el evangelio según San Dios. Según San su palabra bendita. Lo que Él nos ha dicho. Entonces, termino con la pregunta con la que comencé. ¿Es suficiente simplemente creer en Dios? La respuesta enfática, precisa, clara, puntual de Dios es: no. Hay que nacer de nuevo. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Clara, precisa para nuestras vidas. Yo te pido que este mensaje ayude a tantas y tantas personas que caminan por el mundo sin la fe necesaria, que caminan por el mundo sin haber depositado en ti la confianza total de vivir por ti, vivir para ti, confiar solamente en ti, Señor. No, un simple creer no es suficiente, Señor, de acuerdo a tu santa palabra. Hay que nacer del agua, hay que nacer del Espíritu. Es importante permitirle a Dios transformar nuestra vida, cambiarla por completo, dejar a un lado nuestros personalismos, nuestro orgullo, dejar a un lado la manera como yo concibo el evangelio y permitirle a Dios que haga una transformación total y absoluta en nuestros corazones. Gracias, Señor, por abrirnos la mente, por abrirnos el entendimiento, por abrirnos el corazón. Bendice a tu pueblo. Que este mensaje pueda servir para despertar a muchas personas que viven en engaño hoy en día, creyendo que son cuando no son nada. Hay que nacer de nuevo, dice tu palabra. Mientras todos oramos en esta tarde, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, esta tarde la invitación es para usted. Usted no está aquí por casualidad, usted está aquí porque Dios le ha traído. Dios tiene un plan maravilloso para usted. Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, hágalo hoy. Ábrale su corazón a Jesús y recíbalo como el Señor y el Salvador de su vida. En esta tarde hay consejeros que están alrededor del templo. Si usted quiere entregarle su vida al Señor, ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano. Alguna persona que dice: pastor, yo necesito al Señor. Yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Yo quiero que oren por mí para recibir al Señor. Si hay alguna persona, levante su mano, déjenos orar por usted. No tenga vergüenza, no tenga pena. Venga a los pies de Cristo. Dios le ama, tiene un plan maravilloso para su vida. Dios le quiere salvar y quiere perdonar sus pecados. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo también a través de una oración de fe. Dígale al Señor: Señor, te pido perdón por mis faltas en este día. En este día abro mi corazón. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Te doy gracias por derramar tu sangre, por poner tu cuerpo por mí en la cruz del Calvario, Señor.
Y en este día abro mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la bendita palabra de Dios. Hay personas que ahí donde están sentadas están tomando la decisión de entregarle su vida a Cristo, y damos gloria a Dios por eso. Padre, despídenos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz de Cristo le acompañe, mis amados hermanos. Por favor, hermanos del Ministerio de Finanzas, nos vemos en un minutito.